Buenos días. El día de hoy vamos a charlar en torno nuevamente a la figura del Ministerio Público, el papel que le corresponde ya en este sistema acusatorio y oral. Ya estamos viendo en charlas anteriores lo correspondiente a los antecedentes. Sabemos que viene desde la colonia como promotor fiscal, el espíritu con el cual fue creado, que la idea original era un representante de la sociedad y aquel que iba a estar salvaguardando los derechos de los individuos, de la libertad primordialmente, derivado de los excesos en que había incurrido la autoridad jurisdiccional. Esto obedeciendo a que la naturaleza del sistema que teníamos era un sistema inquisitivo, se pasa a un sistema mixto, predominantemente inquisitivo, pretendiendo hacer un equilibrio entre esa figura del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional, y se le quita al juez, o se le intenta quitar al juez, ese monopolio que tenía de investigar, de instruir, procesar y sentenciar. Vimos la evolución del Ministerio Público hasta la reciente reforma que se genera precisamente en marzo. Se fue trabajando en el año pasado, y a principios de este año, bueno, se hace la reforma en los preceptos constitucionales en torno al artículo 102, donde nos establece o se busca que el Ministerio Público, esa institución que durante mucho tiempo ha sido considerada como ese representante del Estado, ahora cambie su denominación y su estructura y tenga una mayor independencia. Hablan de una independencia tanto de presupuesto como de poderes, de no estar adscrito a una autoridad administrativa como actualmente lo está del Poder Ejecutivo, y se proyecta la figura de una Fiscalía General de la República. Eso, bueno, se está trabajando en la reglamentación respectiva, en transformar los estatutos jurídicos correspondientes que impactan a esta figura a efecto de hacerla plausible. Derivado de todas estas reformas y transformaciones, el papel que el Ministerio Público, y como ya lo mencionamos con antelación, va a desarrollar en este sistema acusatorio y oral, obedece mucho a esa característica establecida en el 20 constitucional, párrafo primero, de acusatorio. Estamos hablando de que el Ministerio Público tiene dos funciones primordiales: la función de investigar de manera conjunta con la policía, si bien es cierto la investigación direccionada por primero por el Ministerio Público, y también el ejercicio de la acción penal. Como mencionamos, ya no se le puede considerar una facultad monopólica, porque ahora la Constitución misma contempla el ejercicio de la acción privada o particulares. En este ejercicio de la acción penal privada o sustentada por particulares, impulsada por particulares, bueno, ya en otra oportunidad se tendrá la posibilidad de hacer un análisis al respecto de dicha figura, y se podrá advertir que esta figura realmente está poco explotada, tiene pocas posibilidades de desarrollo, derivado que está muy acotada en cuanto a los tipos penales que para ella están establecidos: solamente delitos de querella que no tengan una sanción mayor de 3 años. Realmente, analizando nuestra conformación a la estructura del Código Penal, podemos advertir que la mayoría de las leyes sustantivas son muy acotados los tipos penales que podrían encuadrar o hacer o posibilitar una acción penal por particulares. Pero bueno, retomando la figura del Ministerio Público, como les mencioné, siguiendo las características que señala el propio artículo 20 constitucional, acusatorio y oral, que hay una gran responsabilidad, o tenemos una gran responsabilidad en la figura del Ministerio Público como operador de este sistema, como detentador de esa facultad investigadora y ejercicio de la acción penal. Es el órgano que va a estar impulsando al órgano jurisdiccional. Hay una clara división en un sistema acusatorio de esas funciones, de quien investiga y de quien procesa y sentencia, de la autoridad investigadora y de la autoridad jurisdiccional. Hay una clara definición de funciones y un impulso de este primero hacia la autoridad jurisdiccional. Como se mencionó con antelación, la autoridad, el juez de facto no puede autorizar que se desahoguen ciertas pruebas, que se desarrollen otras, derivado de querer resolver el conflicto o el fondo de la litis.
el juez no es parte en este sistema. Las partes en el sistema, estamos hablando del imputado, estamos hablando de su defensor, el Ministerio Público, víctima ofendido y su asesor jurídico. Bajo esta tesitura podemos observar que la participación del Ministerio Público es muy activa y fundamental. Y como lo mencionamos con antelación, va a estar regida por varios principios. Obviamente durante el desarrollo del proceso nos vamos a regir con los principios señalados en el 20 constitucional, denominados principios rectores, que estamos hablando de una publicidad, de una inmediación, una contradicción, concentración, continuidad, que en su momento ya se tuvo la oportunidad de determinar qué significa o qué implica cada uno de ellos. Bajo esos principios rectores nos vamos a regir todos los que estemos actuando o desarrollando un papel o estemos en algún punto de operador en este sistema. Los principios generales que menciona el artículo 20 constitucional también nos van a regir ese principio de independencia de la autoridad jurisdiccional, de carga de la prueba de la parte acusadora, de valoración de la prueba derivado de la de manera libre al modelo denominado la sana crítica. Todos estos principios que no se puede sentenciar si no se tiene una convicción de la misma, a contrario censo, en caso de duda, absolver. Pero aparte, el Código Nacional y la propia Constitución señalan en el artículo 21 constitucional, precisamente cuando me desarrolla el punto de lo que se refiere a la seguridad pública nacional, incrustando la figura del Ministerio Público precisamente en este sistema de seguridad pública nacional. Es una parte importante y derivado de esto, bueno, el Ministerio Público y todo el personal que integra esta institución deberá regirse bajo los principios de profesionalismo, de legalidad, de eficiencia, de honradez, de objetividad, de imparcialidad, de eficacia. Bajo estos principios, el Ministerio Público y sobre todo algunos más sumados a su naturaleza, como es lealtad ante la otra parte y objetividad, son fundamentales en el sentido de que el Ministerio Público afronta un nuevo reto en este sistema, cambiar de fondo su estructura y su naturaleza y la visión de cómo investigar y de cómo acusar, ejercer la acción penal. ¿Esto qué me implica estos principios de objetividad y lealtad? Objetividad preponderantemente que el Ministerio Público no solamente es el acusador a ultranza como anteriormente o como se venía trabajando, que a toda costa la noticia criminal antes averiguación previa que conocía a través de la denuncia o querella cualquier otro medio, tenía que abocarse a una investigación y ejercitar acción penal para subirlo ante la autoridad jurisdiccional y que este asunto terminara en la sentencia. Se llevase el tiempo que se llevase, fuera de poca trascendencia el evento, el hecho mismo, no se tuvieran los suficientes elementos, el Ministerio Público realizaba cualquier situación o se veía obligado muchas veces por superiores a que a ultranza él tenía que acusar y ejercitar y sostener esa acusación hasta conseguir una sentencia y condenatoria. Ahora se busca con estos principios que no, el Ministerio Público sí, es un acusador, pero también es un representante social. Y reitero con lo que he señalado en muchas ocasiones, el imputado también es parte de esa sociedad, el justiciable también es parte de esa sociedad, no solamente la víctima y el ofendido. Derivado de esto y como representante social, el Ministerio Público tiene la encomienda de en esa investigación reunir todos los indicios, vestigios, todas las huellas que me puedan integrar esos datos de prueba que establezcan que el hecho se cometió y que me establezcan los datos suficientes para poder determinar ese hecho, imputarle ese hecho a un injusticiable. Lo cierto es que también bajo esta directriz de objetividad del Ministerio Público no solamente debe de recabar o está obligado a recabar aquellos datos que me permitan integrar la acusación, sino también aquellos datos que me permitan o que le beneficien al imputado, incluso que si no es necesario acusar,
sobresea, prescinda de la acusación, que si en la secuela del proceso aparecieran datos que desvanecieran la responsabilidad, se hiciera efectiva, o que si incluso la sanción que pudiera solicitar, no necesariamente de acuerdo a los hechos ya establecidos y a las pruebas desahogadas, pudiera aportar o pudiera hacer necesario que no solicite la sanción máxima, sino una más disminuida. Esto implica que el Ministerio Público ya no está obligado, tiene que cambiar esa naturaleza necesariamente inquisitiva de acusar sobre todas las cosas, bajo los medios posibles, violentando los derechos que sean necesarios. Ya no. Cambia ese rigor oficioso y ahora le da oportunidad. Y ahora estamos hablando de una autoridad que en verdad represente una investigación transparente, honesta, equitativa, que busque resolver el conflicto, pero que no en aras de la búsqueda de esa verdad histórica que teníamos en otros sistemas, se cometan injusticias. Aquí, derivado de esto, también se cambia el objetivo del proceso. Ya no es llegar a la verdad histórica como fuera, vulnerando los derechos que fuera, utilizando los medios que fuera. Ahora es esclarecimiento de los hechos. Y se incrusta el Código Nacional también la justificación de los medios alternos, esclarecimiento de los hechos o resolución del conflicto, ¿sí?, a través de los medios alternos. Bajo esta nueva postura o línea a seguir del Ministerio Público, que se me antoja decir gran reto que se le ha impuesto, vamos a ver que una vez que el Ministerio Público ya culminó su investigación inicial, ya sea con detenido o sin detenido, con detenido estamos hablando que constitucionalmente tiene 48 horas, sin detenido tendrá 180 días para realizar los actos de investigación, para que él y la policía realicen los actos de investigación. Si bien es cierto, el Ministerio Público va a estar recabando todos estos indicios e integrando una carpeta de investigación y va a ir delineando. ¿Por qué? Porque es el investigador jurídico, porque tiene esa noción para determinar si ese hecho se encuadra en el tipo penal y acredita ese hecho sancionable por el derecho penal. Entonces, derivado de eso, va a ir orientando la conducción de la policía y de los peritos, requiriendo los peritajes a estos investigadores técnicos que vayan fortaleciendo su teoría del caso. Una vez que el Ministerio Público ya lo realizó, realizando todas esas técnicas de investigación, hablando de reconocimiento, hablando de entrevistas, hablando de recabar la denuncia, ya cumplió con todos esos pasos y en este momento ya tiene suficientes elementos para determinar precisamente algunas de sus decisiones, como son precisamente el archivo temporal. ¿Por qué? Porque pudo advertir que no se encontraba con suficientes elementos para que ese hecho, si bien es cierto que lo establecido, se pueda adjudicar a algún justiciable, o que realmente faltan elementos para establecer en definitiva el hecho. Entonces, bueno, se determina la averiguación sumando un archivo temporal a espera de que surjan nuevos elementos. Ya hablamos en clases anteriores de las determinaciones del Ministerio Público, como la que le menciono, archivo temporal. También estamos hablando en el contexto de que una vez realizada esta investigación inicial, el Ministerio Público determine que no se abstiene de investigar. Considero aquí un tanto incorrecto esta determinación o la denominación que se le ha nombrado, tal vez proseguir con la investigación, pero no abstenerse de investigar, porque para que el Ministerio Público pueda llegar a esa resolución o determinación de abstenerse de investigar, es porque hizo de manera previa ciertas investigaciones, sino de una manera concienzuda, exhaustiva, se hizo investigaciones necesarias, indispensables, para determinar que no, el hecho que le fue notificado a través de la noticia criminal no constituye delito. Entonces, bueno,
o presumiblemente no constituye delito, porque en este momento, recordemos, no estamos en la posibilidad de determinar si hubo o no, ¿sí? Estamos hablando de delitos hasta la etapa de juicio, pero sí tenemos la posibilidad de determinar que en muchas ocasiones nos llegan denuncias, querellas, anónimos de cuestiones que realmente no son sancionadas o no son importantes, lo quiero decir en el sentido, para el derecho penal, ¿sí? Que no son sancionadas por esto. Entonces, bueno, haciendo la aclaración referente o ya señalada de que considero un tanto desafortunado el de abstenerse de investigar. No es abstenerse de investigar, abstenerse de continuar con la investigación porque ya realizó una investigación de los hechos. La otra resolución que ya habíamos comentado es sobre seguimiento. El Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal determina no ejercer acción penal porque advierte que surge alguna causa de sobreseimiento de las señaladas en el mismo ordenamiento nacional secundario. O aplicar criterios de oportunidad. Con antelación ya vimos que igual nos cambia la idea que teníamos de un sistema de oficiosidad, necesariamente oficioso, que el Ministerio Público seguir la cadenita ya señalada, investigar, ejercitar, procesar y sentenciar. Ahora le da la oportunidad, una facultad al Ministerio Público para que escudriñe y determine de acuerdo a ese saber, de acuerdo a esa pericia jurídica, determine si la noticia criminal se encuadra o en alguno de los presupuestos para aplicar un criterio de oportunidad, tenga la posibilidad de aplicarlo y con esto despresurizar esa carga, pero también evitar que ese hecho que realmente tal vez es de ínfima relevancia movilice todo el aparato, desgaste todo el aparato de investigación y también de impartición de justicia, por un lado, o en el caso de que el justiciable haya recibido o haya en su persona un daño físico, moral, trascendente, que resulte totalmente extralimitado aplicarle una sanción más que no podemos, no decimos que no sea asequible, que no se lo merezca o en determinado momento una vez que se llevará el proceso, sino que está considerando que si bien es cierto se cometió un hecho penalmente sancionable, sin embargo, el Ministerio Público, derivado de las circunstancias particulares, determina aplicarle, evitar llevar una investigación, ejercitar acción penal y que a la postre sea sancionado. Pero bueno, vemos que estos criterios de oportunidad están muy controlados, no es como en el sistema anglosajón. Aquí sí tenemos que la circunstancia, el hecho concreto tiene que adecuarse al presupuesto, tiene que contarse con la autorización del procurador o del funcionario que esté ejerciendo esa función. Y obviamente, bueno, también la víctima tendrá la posibilidad, víctima ofendido, si consideran que no fue conforme a derecho, ni que se cumplieron las formalidades establecidas, se puede impugnar ante la autoridad jurisdiccional y este tendrá la última palabra en determinar si se prosigue o se ratifica ese criterio de oportunidad o el Ministerio Público debe de continuar con la investigación. ¿Sí? En el caso de que el Ministerio Público considere que sí cuenta con los elementos suficientes para ejercitar acción penal, entonces durante esas 48 horas el Ministerio Público, antes de que se termine, solicitará la audiencia inicial a través del medio administrativo al tribunal para que le designen un juez de control quien pueda presidir esa audiencia inicial. Una vez que el Ministerio Público solicita la audiencia inicial, el imputado pone a disposición, traslada al imputado y lo pondrá a disposición de la autoridad jurisdiccional. Materialmente o físicamente estará en el centro preventivo respectivo, jurídicamente estará a disposición de la autoridad jurisdiccional y es en ese momento cuando empieza a correr el término constitucional de las 72 horas. Ahí existe cierta discrepancia o cierta confusión, no tan clara está determinada esta situación en el Código Nacional.
Ya que nos hablan, ahorita vamos a ir en esa secuela procesal, en esos momentos procesales, en donde el juez le informa al justiciable que tiene 72 horas para que el término constitucional señalado en el 19 para que se le resuelva su situación jurídica, pero una vez que el justiciable emite su declaración preliminar o determina abstenerse, reservarse. Entonces, bueno, ahí se da un mensaje un tanto equivocado, en el sentido que el justiciable, si en ese momento, una vez que yo contesto al cargo y emito mi declaración preliminar, me están informando que tienen 72 horas para resolverme la situación jurídica, yo quiero entender que esas 72 horas se van a ir contando a partir de ese momento. Sin embargo, no es así. Esas 72 horas se van contando a partir de que el justiciable es puesto a disposición por parte del Ministerio Público de esta autoridad jurisdiccional. Pero bueno, retomando precisamente cuando el Ministerio Público solicita, estamos hablando en el supuesto de que es con detenido, el Ministerio Público está ansioso, efectivamente, de que la autoridad jurisdiccional, como le establece la Constitución, le determine, le ratifique esa retención que él determinó en esas 48 horas, cuando estamos hablando que es con detenido derivado de que es flagrancia o caso urgente, las excepciones contempladas en el 16 constitucional, párrafo quinto y sexto. Cuando hablamos de una investigación sin detenido, estamos hablando que se están realizando actos de molestia previstos en el artículo 16, párrafo primero, el referente a todos los actos de molestia, y que el Ministerio Público tuvo conocimiento de la noticia criminal, realizó la investigación con toda la calma, esa investigación científica apoyada por los policías y los peritos, y que después de determinado tiempo, a los 3-4 meses, él ya cuenta con suficiente información para solicitarle al juez de control una orden de presentación, comparecencia o aprehensión, sea derivado o dependiendo de la naturaleza del hecho que se investigó. Entonces, una vez que el Ministerio Público solicita esta audiencia, una audiencia en donde va a permanecer solamente o van a estar presentes solamente este órgano acusador, el Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público tendrá la posibilidad de solicitarle, le tendrá que fundar y motivar por qué está solicitando esa orden, señalar, hacer una narración de los hechos y acreditar, sustentar los datos de prueba que están robusteciendo esa investigación y que hacen factible y necesario que se auxilie, que la autoridad jurisdiccional los auxilie en la presentación del justiciable. ¿Sí? El juez tendrá la posibilidad de valorar estos pedimentos del Ministerio Público y si él considera que cumplen todo lo establecido en el 16 constitucional, le otorgará la orden de aprehensión. ¿Sí? Y esta, se efectuará por la policía respectiva a efecto de que presenten al justiciable y pueda el Ministerio Público pasar inmediatamente a formular la imputación, es decir, hacerle de conocimiento al imputado, al justiciable, los hechos que se le están investigando. Eso, y después, vendrá la siguiente secuela procesal, los siguientes actos que en un momento se reseñarán. Eso es cuando hablamos de una investigación sin detenido. Cuando estamos hablando de una investigación con detenido, volvemos al supuesto de que son 48 horas, el Ministerio Público solicita la audiencia inicial, como el Ministerio Público ya determinó o decretó una retención, ¿sí? Está esperando que el juez de control sea la persona que determine esos actos de privación, como lo habla el artículo 14 constitucional, que solamente la autoridad jurisdiccional es la que puede determinar actos privativos. En este caso es privación de la libertad. ¿Sí? Si el Ministerio Público, una vez ya en la audiencia, el Ministerio Público tendrá el uso de la voz. La audiencia se aperturará, tendremos al juez de control, quien la presidirá. Tendremos por una parte al Ministerio Público, que motivará precisamente la legitimidad de la detención, de la retención que se efectuó, primero detención material por los policías y la retención que él determinó que reafirmó.
en esas 48 horas. Y después tendremos, por un lado, en este uso de la voz, primero el juez de control se presentará, le tomará los generales al imputado, le hará de conocimiento si le leyeron los derechos, y en caso contrario, él le leerá y le explicará los derechos, a efecto de que el justiciable tenga entendido los derechos que le asisten constitucionalmente, y en la ley y en los tratados internacionales. Una vez cumplido este requisito, el juez le dará uso de la voz al Ministerio Público a efecto de que el Ministerio Público motive y justifique la retención. Y entonces el Ministerio Público tendrá la obligación primero de señalar. En la doctrina se maneja, y en lo que estamos en otras sesiones hemos tenido la oportunidad de tocar la teoría del caso. Algunos autores señalan que los elementos de la teoría del caso, el elemento jurídico, probatorio y fáctico, llevan cierto orden, que son fácticos, que son probatorios y jurídicos. Algunos cambian el orden. Yo considero que este orden no nos va a alterar el resultado siempre y cuando estén los tres elementos y se manejen de acuerdo a lo que busquemos en ese momento procesal. Es una opinión personal y algo que yo he trabajado en la práctica y me ha funcionado, en el sentido de que cuando, bueno, estamos solicitando que el juez de control califique la flagrancia, le estamos solicitando precisamente, vamos a señalar primero el fundamento jurídico y le vamos a hacer notar al juez de control si estamos hablando del párrafo sexto, estamos hablando del párrafo quinto, qué hipótesis de flagrancia, para que el primer mensaje que se le quede al juez de control es: esto es lo que pretendo acreditar en este momento, flagrancia por haberse detenido al sujeto en el momento de estar cometiendo el hecho, o porque una persecución inmediata, o caso urgente porque se reunieron estos tres requisitos y se hizo necesario. Es el mensaje que a mí me interesa que advierta el juez de control. Inmediatamente, ya que le estoy fundando, me voy a ir a ese segmento fáctico, a narrarle los hechos, porque se acredita esa hipótesis de flagrancia o de caso urgente, narrándole los hechos de una manera detallada, sobre todo, pero no me voy a centrar demasiado en los hechos materia de, que constituyen el posible ilícito o el posible tipo penal, sino en los hechos constitutivos de la detención. Obviamente, a la postre o a la par de esto, voy a hacer una reseña de los hechos, incluso señalando los hechos precisamente del tipo penal, ¿sí?, que posiblemente encuadren en ese tipo penal. Pero en la idea, el control de la legalidad, es centrar los hechos de cómo se llevó a cabo la detención, porque lo que me interesa es que el juez de control advierte que efectivamente los policías lo detuvieron en el momento de que el sujeto estaba cometiendo el hecho presumiblemente delictivo. Entonces ya estoy llevando una hilación lógica, ya te estoy poniendo el fundamento jurídico, la hipótesis, te estoy poniendo los hechos que lo están sustentando, y a la postre voy a señalar también los datos de prueba con los cuales cuento en ese momento para acreditar mi hipótesis, robustecida con el hecho fáctico y encuadrada con el hecho fáctico y robustecida con los datos de prueba. Esa va a ser la motivación, o que considero, del Ministerio Público. Es una motivación técnica, tiene que reunir también el tipo penal que posiblemente se está pretendiendo encuadrar, o alguna posible sanción que solicite reparación del daño. Pero lo que nos vamos a centrar es en esos aspectos de la detención. Una vez que el Ministerio Público ya realizó su argumentación, el juez de control le va a dar uso de la voz al defensor, a efecto de que el defensor argumente lo que a su derecho convenga, y el imputado mismo, porque aquí recordemos que en el sistema ya inaugurado con el 18 de junio de 2008 con esta reforma, estamos hablando de una defensa material que puede realizar el imputado mismo, siempre acompañada de una defensa jurídica y técnica realizada por un defensor, por un licenciado en Derecho. Entonces, bueno, una vez que le dan uso de la voz al defensor, este tendrá la posibilidad de argumentar todo aquello que le considere importante
para desacreditar esa postura que está solicitando el Ministerio Público y señalarle al juez de control que no se advierte, que no se acredita la flagrancia, porque el imputado, el justiciable, no fue detenido en ese momento, que hay testigos, ¿sí? Lo que nosotros consideremos importante es a efecto de desacreditar ese elemento. Una vez que el juez de control, si al juez de control con esas dos intervenciones le es suficiente, ya no les dará uso de la voz y con eso podrá resolver. Si él considera todavía o las partes lo solicitan, él está en la posibilidad de darles nuevamente el uso de la voz para que complementen, no para que repitan lo ya establecido, lo ya argumentado, sino para que aporten más a efecto de que el juez esté en condiciones de poder resolver. Una vez que el juez ya lo considera así, que cuenta con los suficientes indicios, con la suficiente información aportada por las dos partes, por eso estamos hablando de un contradictorio, el juez emitirá su fallo en contra referente a la flagrancia y determinará si la califica, la ratifica de legal o no la califica de legal y entonces determinará la libertad con reservas del imputado. En caso de que no la determine o no la califique de legal, como mencionamos, el imputado tendrá la posibilidad de irse en libertad, pero el Ministerio Público tendrá la posibilidad de continuar la investigación y ya en su momento con más calma solicitar la orden de comparecencia, presentación o aprehensión que, de acuerdo a la naturaleza del hecho, sean plausibles y la solicitará al juez en su momento. Y estamos hablando que tendrá la posibilidad de realizar una investigación ya de manera más concienzuda, más detallada. En caso contrario de que el juez de control señale que los argumentos vertidos por el Ministerio Público están suficientemente sustentados y que de acuerdo a su criterio y a las argumentaciones vertidas por ambas partes, efectivamente se encuentra acreditada la flagrancia, entonces el juez de control calificará de legal la detención y procederá a darle uso de la voz al Ministerio Público. O a las partes, en este caso el Ministerio Público, inmediatamente solicitará el uso de la voz a efecto de pedirle al juez de control la posibilidad de formular imputación. ¿Y qué es el hecho de formular imputación? El hecho de formular imputación precisamente es que el Ministerio Público le comunique al justiciable los hechos de que está siendo objeto de investigación. ¿Sí? La investigación, los hechos detallados, quién lo está acusando, la calidad que se le está adjudicando, o si es autor o partícipe, ¿sí? O cuando asienta en la reparación del daño. El Ministerio Público lo hará de una manera clara, evitando formalismos, a efecto o con el objetivo de que el justiciable los entienda y le quede muy clara cuál es esa investigación, cuáles son esos hechos que se le están adjudicando, cuál es la participación que le están señalando él realizó en estos hechos. Una vez que el Ministerio Público realice esta información, el juez le preguntará o se dirigirá con el imputado a efecto de que éste manifieste si le quedaron claros o si tiene dudas o aclaraciones que realice el Ministerio Público. El imputado, en este caso, apoyado y siempre asesorado por su defensor, tendrá la posibilidad en este momento de pedirle al juez que a su vez se le solicita al Ministerio Público, le aclare cuestiones que a él no le quedaron claras o muy certeras, como es precisamente su participación. A lo mejor el Ministerio Público fue muy obscuro, muy general, y no le manifestó, no le especificó cuál era la participación o cuáles eran los hechos. El Ministerio Público pudo haber señalado 10, 15 hechos, pero de manera genérica, y nunca mencionó sí que el hecho de desapoderar a una persona, efectivamente esa conducta se la están adjudicando al justiciable. Entonces debe ser muy claro. Y en este apartado el justiciable y el defensor deben estar muy atentos. Aquí es importante para que se fijen muy claros los hechos y no tengamos sorpresas ya en juicio oral. Una vez que ya tiene esta oportunidad aquí el defensor y el justiciable de solicitar aclaraciones, las podrán solicitar, o en su caso de que no tengan, se procederá al siguiente acto procedimental. ¿Sí? El juez de control se dirigirá al justiciable
y le manifestará que una vez ya realizada la imputación por parte del Ministerio Público y que él ha manifestado que le quedan totalmente aclarados los hechos, que si tiene algo que argumentar, el justiciable tendrá la oportunidad y de realizar aclaraciones. Una vez que ya manifestó que no quiere realizar aclaraciones, entonces le hará de su conocimiento el juez de control de los derechos que le asisten primordialmente el señalado en el 20 constitucional, apartado B, fracción primera, de declarar o le mencionará lo que el Código Nacional menciona, si quiere hacerse cargo de esa formulación de imputación. Algo realmente técnico, considero más apto señalar que si quiere declarar o contestar o reservarse. En este momento el justiciable tendrá la oportunidad de declarar. ¿Sí? Declarar ante la autoridad jurisdiccional si lo considera oportuno. Para eso tendrá la posibilidad o está al lado de su defensor para que en todo momento se esté asesorando de todas las dudas que él tenga. Si él considera oportuno, podrá declarar. Y si no, podrá reservarse sin que esta reserva sea considerada en su perjuicio o valorada en su perjuicio. Si el justiciable desea declarar, se le apercibirá también por parte del juez de control que deberá contestar las preguntas que le realice el Ministerio Público, su defensor o el asesor jurídico, la víctima u ofendida. Estará obligado y que solamente no podrá contestar o que tendrá el derecho de abstenerse de contestar aquellas preguntas que considere van en su perjuicio. Entonces debe estar muy atento en caso de que quiera declarar. Aquí es un cambio que se da con este Código Nacional. Antes al código en la reforma incluso no se le podían realizar preguntas, pues también tenía el derecho de decir, de determinar el justiciable si quería contestar las preguntas o no. Ahora está obligado a contestar las preguntas y solamente podrá abstenerse de contestar aquellas que considere que van en su perjuicio. Una vez que ya se realiza este hecho, que se le hace del conocimiento de este derecho, el justiciable tendrá que decidir. Si el justiciable decide declarar, se procederá, se le indicará el lugar adecuado en la sala de audiencias, a efecto se le ubicará para que rinda su declaración. En caso de que se reserve, bueno, se procederá a las partes a manifestarlo si tienen algo que agregar al respecto, algo que solicitar. El Ministerio Público en este momento, una vez que el juez les hace de su conocimiento, solicitará la oportunidad de vincular a proceso. En ese momento el juez de control se dirigirá al justiciable a efecto de manifestarle que antes de que el Ministerio Público motive esta vinculación a proceso, que si es justiciable, que hacerle de conocimiento el término constitucional señalado en el 19 de 72 horas para que le resuelva su situación jurídica, o 144 si el justiciable, apoyado con la defensa, pretende no ofertar pruebas. O en su caso, como lo menciona el Código Nacional ahora, tendrá el derecho de no acogerse a este término constitucional y que la situación jurídica se le resuelva en esa misma audiencia. El justiciable tendrá la oportunidad de consultarlo con su defensor y tomar la decisión que más sea conveniente a sus intereses. Una vez que se les hace esta manifestación, el justiciable, en caso de que determine que se le resuelva la situación jurídica en este momento, el juez le dará uso de la voz al Ministerio Público a efecto de que motive la vinculación señalando precisamente los hechos, materia de la acusación, señalando lugar, narrando lugar, hecho, circunstancia, modo, la calidad que se le está adjudicando, o la participación que se le está adjudicando, perdón, al justiciable, que sea autor, partícipe, en qué modalidad, los datos de prueba que sustentan dicha acusación, dicha investigación, la reparación del daño, la sanción que está solicitando el Ministerio Público, a la cual se pudiera ser acreedor. En todos estos requisitos técnicos los tiene que reunir el Ministerio Público al momento de hacer su exposición.
Una vez que ya lo culminó, el juez de control le dará uso de la voz al defensor a efecto de que él haga su alegación correspondiente, refutando la del Ministerio Público o de la forma que lo considere, de acuerdo a la teoría del caso que venga manejando. Una vez ya escuchadas las partes, escuchará al imputado y el juez tendrá la posibilidad de emitir el auto de vinculación. Si considera que las argumentaciones del Ministerio Público están sustentadas, emitirá un auto de vinculación a proceso. Si considera que no, entonces emitirá un auto de no vinculación a proceso. Los efectos del auto de no vinculación a proceso es que efectivamente el Ministerio Público tenga la oportunidad de que el imputado se vaya en libertad, igual con reservas de ley. El Ministerio Público tiene la oportunidad de continuar con la investigación nuevamente, ¿sí? Y ya solicitar realizar la investigación ya pero sin detenido. En caso de que se determine el auto de vinculación a proceso, el juez de control le dará uso de la voz a las partes. El Ministerio Público tendrá que solicitar las medidas cautelares que considera pertinentes o asequibles a ese momento, buscando que se logre el éxito de la investigación, que se proteja a todos los intervinientes y que se logre o se asegure la comparecencia del justiciable. Entonces, bueno, se procederá a la discusión de medidas cautelares y posteriormente el juez de control pondrá a discusión de las partes a efecto de que determinen el periodo de cierre de investigación judicializada, a efecto de que durante este tiempo el Ministerio Público concluya o realice todas esas diligencias pendientes a efecto de que concluya su investigación, y también la defensa. Si bien es cierto, es para que el Ministerio Público realice algunas diligencias, no es propio o limitado al Ministerio Público. La defensa también puede realizar diversas diligencias que estén pendientes a efecto de fortalecer su teoría del caso. Sí. Y bueno, los pondrá a discusión, entrarán en el debate del periodo probatorio, y una vez que alguno del Ministerio Público realice una propuesta, lo pondrá a discusión del defensor y el juez determinará el término para cierre de investigación. Se llevará el cómputo y hasta ese momento en que fenezca este término, ya ninguna de las partes podrá realizar ningún acto de investigación y se cerrará la investigación. Y en este momento termina nuestra etapa de investigación. Pero ¿qué pasa cuando el justiciable decide acogerse al término de las 72 o ampliarlo a las 144 porque pretende ofertar pruebas? Entonces, bueno, antes de suspender la audiencia, el Ministerio Público deberá solicitar la discusión de medidas cautelares para que en ese ínter se determine cómo va a quedar, bajo quién va a quedar resguardado el justiciable, las medidas cautelares correspondientes, y después, una vez discutido solicitado el Ministerio Público, se le dará uso de la voz a la defensa a efecto de que contraargumente si la medida cautelar es asequible, es adecuada, o proponer alguna o decir por qué no es equitativa. ¿Sí? Una vez escuchada ambas partes, el juez de control tomará una decisión en cuanto a determinar la medida cautelar. Determinará la suspensión de la audiencia en ese momento y determinará fecha para la continuación de la misma. Dependiendo si se van a ofertar pruebas, bueno, determinará las fechas para que se ofrezcan las pruebas y la fecha para que se determine o se emita el auto de vinculación a proceso. Una vez que se reanuda la audiencia, en caso de que se ofrezcan pruebas, bueno, se desahogarán estas ante la autoridad, ante el juez de control, se desahogarán los datos de prueba, estamos hablando de datos de prueba en esta etapa de investigación, se desahogarán cumpliendo con todos los principios rectores establecidos en el 20 constitucional, y el juez dará fecha para resolver la situación jurídica, si todavía cuenta con los tiempos, si no la resolverá en ese momento para emitir su auto de vinculación. Y se continuará con la misma secuela. Una vez que se emita el auto de vinculación, se le dará uso de la voz a las partes a efecto de que discutan. Nuevamente el Ministerio Público tendrá que solicitar la voz y proponer la discusión de medidas cautelares. Si decide ratificar las que se determinaron en ese ínter que se concluía con él o se
consumía el término constitucional o si va a cambiar las medidas cautelares. ¿Sí? Se entrará a la discusión y el juez las determinará. Después se entrará en la discusión de lo que es el periodo para terminar la investigación judicializada. Y se sigue la misma tesitura. Con este cierre de investigación judicializada, como su nombre lo dice, se termina la etapa de investigación. ¿Sí? Hasta ahí va a ir avanzando nuestra carpeta de investigación. Ya una vez cerrada, concluida, no se puede aportar nada más a la carpeta de investigación. Y una vez que concluye el término, el Ministerio Público tendrá 10 días para emitir su acusación. Podrá tomar 3 resoluciones. Como mencionamos, cuando el Ministerio Público termina la investigación inicial, va a tomar o las determinaciones o resoluciones si se abstiene de investigar, si archiva temporalmente, si no ejercita acción penal, si aplica criterios de oportunidad o si ejercita acción penal. En esta etapa también será algo parecido. El Ministerio Público tendrá que determinar si suspende el proceso porque se haya sustraído de la acción de la justicia el justiciable, haya tenido alguna trastorno mental transitorio o permanente, haya que sido una causa necesaria para suspenderlo, ¿sí? Si sobresee porque haya sobrevenido durante esta investigación, ese término judicializado para concluir la investigación, alguna causa para sobreseer la investigación, o si acusa. En caso de que el Ministerio Público determine que acusa, presentará ante el juez de control su escrito de acusación, en el que deberá presentar los hechos, materia de la acusación, que no podrán variar, que serán los mismos que quedaron establecidos en el auto de vinculación al proceso. Una de las características de este auto de vinculación precisamente es que fija los hechos de la litis o del proceso. Entonces, bueno, el Ministerio Público, tomando como base o como partida estos hechos, me establecerá o acusará, presentará su escrito de acusación, en donde vendrán individualizados el justiciable, su defensor, la víctima ofendido, el asesor jurídico, obviamente el Ministerio Público, una narración de los hechos con día, lugar, olla, de modo, tiempo, narrados claramente, circunstancias cualificativas, agravantes, la participación que se le está adjudicando al justiciable, si si hay la posibilidad de llegar a un procedimiento abreviado o no, o que hayan explorado esta situación, la sanción que está solicitando se le aplique al justiciable, la reparación del daño, va a señalar también las pruebas con las que va a sustentar la acusación y que se van a presentar en etapa intermedia, y desahogar en juicio oral, y también las pruebas que pretenda desahogar para la individualización de la sanción en caso de que la sentencia sea condenatoria, y bueno, se proceda a esta etapa de individualización de pena. Una vez que el Ministerio Público ya está presentando sus pruebas, arropándolas o acompañándolas precisamente cuando estamos hablando de periciales, el nombre de los testigos, domicilios, si es que va a solicitar el apoyo de la autoridad jurisdiccional, o cuando está presentando periciales, las acreditaciones de los peritos respectivos. Y con este escrito de acusación, el juez de control le correrá traslado a la víctima, ofendido, al asesor jurídico, al imputado ya acusado, porque cambia la denominación en la etapa de investigación inicial y complementaria o judicializada. La denominación que se le daba al justiciable era imputado. Una vez que el Ministerio Público decide acusar, se le denomina acusado, y posteriormente perdón, hablaremos en juicio, bueno, estaremos hablando ya una vez que se emite la sentencia y sentenciar. Con la acusación ya vertida por el Ministerio Público, el juez de control correrá traslado a estas partes del proceso a efecto de que se tengan conocimiento, se imponga de dicha acusación y puedan, en caso de la víctima ofendido,
hay un periodo para que éste pueda constituirse en acusador coadyuvante, o que advierta que hay vicios formales en la acusación o que está incompleta, podrá ofertar pruebas también, que las pruebas están limitadas. Tendrá la posibilidad la víctima u ofendido ya de participar activamente en el proceso, aportando pruebas, solicitando corrección de vicios formales o incluso constituyéndose en acusador coadyuvante hasta ese periodo. Por parte del imputado y su defensor, estos podrán contestar la acusación, lo podrán hacer de manera escrita antes de que se lleve a cabo la audiencia intermedia, o lo podrán hacer de manera verbal ya en la audiencia. Y también contestarán la acusación, determinarán por qué no se concreta, por qué no está ajustada a derecho la solicitud que está manifestando el Ministerio Público, y postularán su teoría del caso, misma que estará arropada también con sus medios de prueba, que ofertarán en este momento y que desahogarán, que una vez que hayan pasado el debate probatorio, puedan desahogarse en la etapa de juicio oral. Antes de que se lleve, ya que se les corrió traslado a todas las partes del proceso, habrá un tiempo determinado para que hagan el descubrimiento probatorio, es decir, el Ministerio Público tendrá que poner a la vista del imputado y del defensor todos los datos de prueba con los que cuenta, los medios de prueba con los que cuenta y que pretende sean ofertados en la intermedia y desahogados en juicio oral. Lo mismo va a suceder con el justiciable. Todos aquellos medios de prueba que considere desahogar los tendrá que poner en conocimiento del Ministerio Público. Esto es lo que le llaman descubrimiento probatorio. Una vez que ya se cumple con esta etapa, que con el escrito de acusación iniciamos nuestra etapa intermedia, y que todos estos actos que les he narrado constituyen la etapa escrita de la etapa intermedia, vamos a pasar a la etapa oral de la etapa intermedia. La etapa intermedia, retomando, derivado de todas estas diligencias que se llevan o actos procesales, tiene el objetivo de preparar intermedia. Después de la investigación, esta etapa intermedia lo que busca es preparar toda la litis para que pueda ser desarrollada en juicio oral, ¿sí? Y excluir, preparar y depurar, excluir la litis, excluir los hechos, la litis propuesta tanto por el Ministerio Público como por la defensa, de aquellas situaciones infructuosas que no son necesarias discutir en juicio oral. Para ello, bueno, ya en audiencia se podrá entrar a los acuerdos probatorios, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, qué significa ello. Pero una vez que ya se les notifica a ambas partes por retraslado, se fija la fecha para audiencia. La audiencia intermedia precisamente es la etapa oral de esta intermedia, y va a estar tutelada por el juez de control. El juez de control, una vez que fuera solicitado para la audiencia intermedia, primero determinará a las partes, las acreditará, le dará uso de la voz al Ministerio Público a efecto de que dé una breve reseña o argumentación de lo que es su escrito de acusación. Posteriormente le dará uso de la voz a la defensa para que haga lo mismo. Si la víctima ofendida se constituyeron como acusador coadyuvante, también se les dará uso de la voz antes del acusado, y su defensor. Entonces vamos en este orden: Ministerio Público, víctima ofendido, asesor jurídico, imputado y defensor. Una vez que ya se les haga uso de la voz, se pasará al apartado de corrección de vicios formales. El juez de control advirtió que en el escrito de acusación o en el escrito de defensa, en caso de que éste lo hubiera presentado con antelación, existen vicios formales, se los comunicará a efectos de que se corrijan. Si son subsanables en ese momento, solamente se dará un receso, se subsanarán y se continuará con la diligencia. En caso contrario, se suspenderá a efecto de que se corrijan esos vicios formales, y en la siguiente audiencia, cuando se continúe, se vaya directamente al debate de las pruebas.
Una vez pasado esta situación, se discutirán las excepciones que en su caso presente el justiciable, excepciones de litispendencia, de cosa juzgada, incompetencia, para posteriormente pasar a lo que es los acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios los propondrá el Ministerio Público, también podrá proponer la defensa y también podrá proponer la autoridad jurisdiccional. Los acuerdos probatorios consisten precisamente en que se analicen situaciones que son irrelevantes para la litis y que lo que se busca es que ambos queden de acuerdo en que eso quede establecido. Es algo ya, tal vez eventos públicos notorios, que sean innecesarios entrar a su discusión, se pondrán de acuerdo tanto el Ministerio Público como la defensa a efecto de que eso quede establecido. A lo mejor podríamos hablar de los antecedentes del justiciable, tal vez para el hecho concreto no me son importantes entrar al análisis o a determinar que la conducta anterior al hecho ha sido mala o positiva, o negativa. Tal vez como Ministerio Público no me interesa entrar al análisis de esos puntos, entonces bueno, voy a presentarlo, a proponerlo a la defensa, nos vamos a poner de acuerdo. Si la defensa no tiene mayor problema para que quedemos de acuerdo en ese punto, quedará establecido como un acuerdo probatorio, y ese hecho específicamente de la conducta previa del justiciable al evento que estamos analizando, que se está litigando, no va a entrar ya en la etapa de juicio oral, no podrá ser tocado por ambas partes para entrar a hacer preguntas o discutir sobre ello, porque ya quedó establecido. Esas son las propuestas, puede hacerlas el Ministerio Público, puede hacerlas la defensa. El juez tendrá la necesidad, la obligación aquí, incluso puede proponer, pero tiene la obligación de verificar que efectivamente en los antecedentes exista sustento de esos acuerdos probatorios, que se establezcan de esa forma, que exista un antecedente del mismo. Una vez que ya se pasó con este punto, que ya se superó, se va a entrar a la discusión de las exclusión de pruebas. ¿Sí? Se van a presentar, vamos a empezar en el orden ya señalado del Ministerio Público. El juez de control pondrá a la vista, a discusión, la prueba presentada con el inciso número 1 de todo el listado del Ministerio Público a lo que es el imputado. Este determinará si está de acuerdo o no, si considera que, por qué considera que no se autorice el desahogo de esa prueba. ¿Sí? Va a determinar sus argumentos porque no la considera pertinente, que no está relacionada con los hechos. El Ministerio Público, tanto el Ministerio Público como la defensa en cuanto a las pruebas, tendrán que relacionarlas. ¿Sí? Tendrán que justificar para qué quiero presentar esa prueba. Estoy solicitando al Ministerio Público la declaración de la víctima. ¿Por qué? Porque con la declaración de la víctima pretendo acreditar precisamente que el día señalado como los de los hechos, el justiciable la desapoderó de un bolso de color morado conteniendo 5,000 pesos. Entonces ya estoy justificando qué parte de la litis o de los hechos de la litis pretendo acreditar con esa prueba. Lo mismo va a operar para la defensa, para la víctima u ofendido y asesor jurídico. Entonces van a empezar al debate probatorio, se pueden excluir. ¿Por qué? Porque son abundantes, porque pretenden dilatar la diligencia, ya porque para acreditar o para acreditar, por ejemplo, este hecho estoy presentando a 5 testigos que me van a referir lo mismo. Entonces, bueno, son eminentemente excesivos si lo que pretendo acreditar es el mismo hecho. Entonces debo de reducirlas. Cuando son impertinentes, cuando no están relacionados con los hechos, ¿sí? O cuando son ilícitas, fueron obtenidas de manera ilegal o con violación de derechos fundamentales, y por eso solicito la exclusión de las mismas. Una vez que se termine con el debate de las pruebas que pretende ofertar o que está ofreciendo el Ministerio Público, pasaremos con los de las víctimas u ofendidos si se constituye un acusador coadyuvante, y pasaremos posteriormente con las del justiciable y el defensor, y va a ser la misma dinámica a través de darle uso de la voz a la parte contraria, que la parte oferente defienda su prueba, argumente por qué considera que sí es plausible que se acredite, que sí se avale esa prueba. ¿Sí? Al terminar este debate de probatorio,
durante todo este desarrollo de la diligencia, el juez de control irá realizando un documento muy importante, que es el que va a terminar con mi etapa intermedia, pero que va a ser el preámbulo de mi etapa de juicio oral, el sustento, ¿sí? Y este documento es el auto de apertura juicio oral. En el auto de apertura juicio oral va a estar emitido por el juez de control, va a contener la acusación, materia de la litis, va a contener estos hechos que quedaron establecidos, las pruebas que quedaron autorizadas para el Ministerio Público, las pruebas que quedaron autorizadas para el defensor, para la víctima ofendido, si se constituyó un acusador coadyuvante, los acuerdos probatorios o los hechos que llegaron a acuerdos probatorios, ¿sí? Las correcciones de vicios formales, las excepciones que se discutieron, y va a fijar la fecha, va a determinar el tribunal, de ahí ya va a fijar la posible fecha de la audiencia, fijar la fecha, perdón, de la audiencia para la etapa de juicio oral, la primera audiencia, y del tribunal de enjuiciamiento que va a tener conocimiento de esta litis, de este juicio. ¿Sí? Y con este auto de apertura juicio oral va a concluir nuestra etapa intermedia. Habremos de señalar también que en cuanto a los medios alternos o formas anticipadas de terminar el proceso, es la última oportunidad. Tenemos, derivado de la naturaleza, que ya se platicó en otros momentos, de acuerdo a cada tipo o cada medio alterno, algunos tienen una oportunidad de procedibilidad desde la noticia criminal, como son los criterios de oportunidad, hasta antes de que se emita el auto de apertura juicio oral, el procedimiento abreviado, que es plausible desde la vinculación, que se requiere una acusación desde que se emite el auto de vinculación hasta antes de apertura juicio oral, es decir, el momento en que inician pueden variar, pero la regla para todos los medios alternos, formas anticipadas de terminar el proceso y criterios de oportunidad, estamos hablando es antes de que se emita el auto de apertura juicio oral. Una vez emitido el auto ya no hay posibilidad, ya se van directamente a juicio oral, ¿sí? Y con este documento termina lo que es la etapa intermedia. Y también, como mencioné, apertura, el preámbulo para la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral, precisamente, se va a fijar la fecha, el tribunal de enjuiciamiento que va a conocer, se van a dar por notificadas todas las partes en la audiencia y se van a hacer los trámites necesarios para notificar a las pruebas, a todos los testigos, a todos los peritos, para que el día de la fecha señalada todos se presenten. Una vez que ya se presentan, que se llega el día indicado de la fecha de audiencia para juicio oral, esta va a estar presidida por un tribunal de enjuiciamiento. Y aquí, bueno, van a estar presentes, deben estar presentes todas estas partes. En la primera audiencia, el tribunal de enjuiciamiento les dará uso de la voz a efecto de que se acrediten, y antes de que dé por aperturada dicha audiencia o etapa de juicio oral, verificará que se encuentren presentes todos esos medios de prueba ofertados y que son necesarios, los ofertados por el Ministerio Público, por la defensa y el acusador coadyuvante. Una vez que ha verificado la presencia de todas estas personas, declarará abierta la audiencia, ¿sí? Y le dará uso de la voz al Ministerio Público a efecto de que emita sus alegatos de apertura. Los alegatos de apertura consisten en una exposición breve que hará el Ministerio Público de la acusación o de lo que estará ventilando durante la etapa de juicio oral, en donde, bueno, señalará, de acuerdo a su teoría del caso, el fundamento jurídico, los hechos, los medios de prueba con los que pretende sustentar esa acusación, la solicitud de la sanción, la reparación del daño, ¿sí? Porque está solicitando que se le condene. Una vez que el Ministerio Público emita su alegato de apertura, se le dará uso de la voz a la víctima si se constituyó como acusador coadyuvante para que haga lo propio, y posteriormente al defensor, a efecto de que emita sus alegatos de apertura, en donde igual señalará, dará una breve reseña de lo que se va a suscitar en este juicio. Y es una oportunidad importantísima, muchas veces están subvalorados este momento procesal, estos alegatos, ya que los funcionan como un simple trámite, pero es una oportunidad para cada una de las partes para poder presentarse ante el tribunal de enjuiciamiento,
para poder sustentar y decir, yo soy el que voy a llevar esta teoría del caso y te la voy a acreditar con este elemento. En los alegatos de apertura pueden ser libres, se recomienda que sean sencillos, que sean cortos. Algunos profesores que enseñan técnicas de litigación recomiendan que para quien le es posible manejar un eslogan, una frase que determine el alegato de apertura, lo utilice. Se recomienda que esta frase vaya repetida al inicio, en medio y al final y que vaya relacionada con lo que voy a ventilar durante el alegato de apertura. Pero eso yo lo recomiendo si tienes el dominio, en verdad tienes la capacidad para encontrar esa frase que sea ilustrativa, que sea corta y que pueda crear cierta convicción en el tribunal. ¿Sí? Porque si no, y obviamente que yo la tenga bien aprendida, bien ideada, porque si no va a traer efectos contrarios y puede traer efectos de que se me olvide, de que me equivoque al momento de reseñarla, y el mensaje que estoy dando al tribunal de enjuiciamiento es que realmente estoy nervioso, estoy nerviosa, que no tengo preparado mis alegatos ni lo que voy a desahogar en juicio. ¿Sí? Y aquí es una promesa, pero no hay que comprometernos de más con algo que no vamos a poder cumplir a la postre, porque eso también nos va a restar credibilidad. Una vez que todas las partes emitieron sus alegatos, se procederá precisamente al desahogo probatorio y se va a iniciar de manera libre, empezando, bueno, en el orden que siempre se va por obviedad a llevar en todo el proceso es el Ministerio Público. Estamos hablando del Ministerio Público, el acusador coadyuvante y el defensor. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con las pruebas ofertadas por el Ministerio Público. Se van a ir desahogando de acuerdo en el orden que él considere pertinente, posteriormente de la víctima u ofendido y posteriormente del imputado. El desahogo de las pruebas a través de las técnicas de litigación conocidas como interrogatorio contra interrogatorio, en donde también van a estar presentes las objeciones. Las preguntas serán calificadas, las objeciones, perdón, serán calificadas por el Tribunal de Enjuiciamiento. Es decir, primero empezamos por el Ministerio Público en cuanto a su testigo, la víctima. Él va a iniciar con un interrogatorio, sus preguntas van a ser abiertas, tendientemente, no pueden ser subjetivas en modo alguno, puede hacerle preguntas cerradas si así lo considera, y posteriormente vendremos con el contrainterrogatorio por parte del imputado, del defensor, perdón. El defensor, las preguntas se busca que ahí sí pueden ser totalmente sugestivas, puedo hacerlas cerradas, puedo hacerlas incluso abiertas. No se recomienda porque le doy oportunidad al testigo, le da la oportunidad al testigo de justificarse, sin embargo está la posibilidad. ¿Sí? Y a esas preguntas que realiza el Ministerio Público, la defensa, el contrario, es decir, si está realizando la pregunta del Ministerio Público oferente de la prueba, la contraparte puede objetarla y el testigo tendrá que quedarse callado, no contestar. El Tribunal de Enjuiciamiento calificará la prueba y si la considera pertinente o procedente, le autorizará al testigo que la conteste. Y así sucesivamente se irán desarrollando. También aquí, bueno, se aplican otras técnicas de litigación como son el utilizar declaraciones previas a efecto de poder evidenciar contradicciones, apoyar a nuestros testigos, a recordar la memoria, introducir evidencia material. Entonces, bueno, todo esto lo va a ir controlando el Tribunal de Enjuiciamiento. Podremos es importante recordar que el Tribunal de Enjuiciamiento en todo momento lleva la tutela de la diligencia, el control del uso de la voz a cada una de las partes, el tiempo que les da el uso de la voz y dirime las controversias o los conflictos que ahí se generen. Una vez que se concluye ya con el desahogo, el Tribunal de Enjuiciamiento le hará de conocimiento a las partes si no tienen pruebas supervenientes por ofrecer que del desahogo de las mismas ofertadas se hayan generado. ¿Sí? Y que, bueno, en su momento procesal oportuno no tenían conocimiento de ellas para ofertarlas. Entonces deben cumplir con esas dos cuestiones. En caso de que las partes tengan pruebas, si se pueden, si las tienen, si se suspenderá a efecto de que se preparen y se continuará la audiencia para que se desahoguen. ¿Sí?
En caso de que no las tenga, el Tribunal de Enjuiciamiento les dará uso de la voz a las partes a efecto de que emitan sus alegatos de clausura. El alegato de clausura, en el mismo orden, Ministerio Público, acusador coadyuvante y defensor. El alegato de clausura es totalmente, ahí sí es argumentativo, puede ser temático, ahí sí vamos a ir señalándole al Tribunal de Enjuiciamiento que tenemos todo ese cúmulo de pruebas desahogadas que el Ministerio Público, al momento de referirle al Tribunal de Enjuiciamiento, que efectivamente pudo acreditar su acusación señalada en su alegato de apertura, y que misma acusación pues, se encuentra robustecida con todas las pruebas que se desahogaron, como lo pudo advertir, señalando cada una de las pruebas y por qué considera que acreditaron su acusación. Lo mismo va a pasar con el acusador coadyuvante y por su parte la defensa, bueno, porque considera que efectivamente no, el Ministerio Público no culminó, no acreditó su acusación y porque él se acreditó esa teoría del caso o porque dependiendo la teoría que estemos manejando. Una vez que el Tribunal de Enjuiciamiento haya escuchado sus alegatos, dará un receso a efecto de que se emita su fallo. El fallo, derivado de la complejidad del asunto, podrá suspenderlo por máximo por 24 horas y tendrá que emitir su fallo, en el que tendrá que presentar, señalar si es culpable o inocente, si absuelve o condena, si se tomó por mayoría de razón el voto y en caso de que y una narración motivada, motivación y fundamentación sintética del fallo mismo, ¿sí? Porque después se emitirá una sentencia de manera escrita. Y bueno, con ello terminaría lo que es la etapa de juicio oral, ¿sí? Posteriormente, en caso de que el fallo sea de condena, bueno, vendrá la audiencia de individualización de sanciones, en donde el Ministerio Público tendrá que debatir y desahogar las pruebas que se reservaron para precisamente la individualización, para solicitarle al juez que le aplique la sanción que él considere pertinentes, y a su vez la defensa igual desahogue las propias y debata las del Ministerio Público. Así el Tribunal de Enjuiciamiento tome una determinación e individualice la medida, para posteriormente pasar en 5 días al juez de ejecución de sanciones para que éste verifique que esa sentencia se ejecute a cabalidad. Y bueno, con ello termina a grosso modo estas etapas: etapa de investigación inicial, complementaria, etapa intermedia y etapa de juicio oral, y la participación, como vemos, del Ministerio Público es preponderante, ¿sí? Es fundamental. En la siguiente charla podremos analizar la participación del Ministerio Público ya en segunda instancia en los recursos de apelación, en los medios alternos, qué posibilidad tiene, que es un elemento fundamental de esta reforma para que tengamos éxito. No solamente es llevar el procedimiento como tal, sino también explorar y darle operatividad a los medios alternos. Por mi parte es todo, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión para hablar de los temas ya señalados.